En casa, por favor, vayamos a la Escritura. Acompáñeme en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 35, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 35. Sígueme ahí con su vista. Voy a leer este texto en la versión Nueva Biblia de las Américas. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús y dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Hagamos una oración. Señor, venimos ante tu presencia, reconocemos que no hay nadie más aparte de ti, que como tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, tus hijas, quien nos ministre la verdad, tus verdades. Así es que te rogamos en Cristo que nos des gracia. Lo necesitamos para que este mensaje, esta palabra tuya, entre a nuestro corazón y como lo cantábamos, que tu palabra abunde en nuestro corazón, tu palabra haga esa función de gobernarnos, dirigirnos, controlar nuestras emociones, enseñorearse de nuestras emociones e ideas, y que sea tu palabra la que nos gobierne. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy en la segunda enseñanza de la serie ¿Cristianos o cristianos? O sea, aquí hay dos preguntas con signos de interrogación: ¿cristianos o cristianos? Espero darme a entender. El tema de esta conferencia se titula Amar, amar, amar. Un rasgo, característica o evidencia suya o mía, o de cualquier ser humano, no solo en este país, fuera de este país, que dice que es cristiano, que dice que es cristiana, o que dice que es hijo de Dios, o que dice que es hija de Dios, es si ama. Punto. No hay otro. Si tú amas, si yo amo primero a Dios y luego a mi prójimo, soy cristiano. Si yo no amo a Dios, si tú no amas a mi prójimo, si tú no me amas a mí, si yo no te amo a ti, no soy cristiano. Y para darle una descripción de lo que es el amor divino o el amor cristiano o divino es amable, amable, bien intencionado, carente de rigor o aspereza, carente de rigor o aspereza, es paciente, es comprensivo. Así es el amor cristiano, comprensivo. También el amor cristiano es con buena disposición para hacer las cosas e interés. Con buena disposición para hacer las cosas e interés. Y tiene un solo propósito, bendecir al prójimo, bendecir al prójimo. Hoy en día, cuando el tiempo del reloj de Dios se ha acabado, cuando Jesús está por venir, nuestro mismo amado Jesús dijo en Mateo 24:12, ¿se acuerda lo que dijo Jesús? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿a quién cree que se refiere? ¿A los del mundo? Para nada, se refiere a usted y a mí y a todos los que asistimos a una iglesia cristiana. El amor de muchos que asistían a Casa de Oración Ocotlán, el amor de muchos que asistían a las diferentes congregaciones, como se llamen, pero que honran a Dios con la palabra, se enfriará. Lo que menos va a haber en este tiempo, iglesia, es amor. Y ahí usted y yo nos tenemos que examinar. Si tú no amas, si yo no amo, yo no soy cristiano, usted tampoco es cristiano. Usted está aquí, viene aquí, asiste aquí, pero usted no es cristiano, no es cristiana. No se engañe más, por favor. Y esa misma exhortación es para mí. No nos engañemos más con decir amo, con decir soy cristiano. No, les recuerdo, esta serie Cristianismo es una enseñanza de evidencias o de manifestaciones. Y eso es lo único que dice que soy cristiano, no mi boca, no mi mente, no el que asista a esta congregación, no.
Eso no es ser cristiano. Y vamos a ver 3 testimonios en la Escritura donde clarísimamente vamos a ver de la gente que va a aparecer en estos textos quién era cristiano y quién no era. Por ejemplo, San Lucas capítulo 10, versículos 25 al versículo 37. Versículo 25 al versículo 37. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice el verso 25, hablando Jesús: en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es decir, para ir al cielo. Jesús le contesta en el 26. Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? 27. Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28, el Señor le contesta: bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Es decir, vas a ser cristiano, vas a nacer de nuevo, sí, vas al cielo. Verso 29, vea cómo responde un religioso. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ahí ya se empieza a dudar. Pero bueno, sigo leyendo, verso 30. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Siguiente versículo. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Versículo 32. Así también llegó a aquel lugar un levita, un ayudante del sacerdote. Un levita en ese entonces era un ujier, era un músico, era un maestro de escuela infantil, era alguien que hacía muchas actividades. Ese era un levita en ese tiempo. Sigo leyendo, dice que llegó un levita y dice que quien al verlo, al que habían golpeado, al que habían dejado medio muerto, dice, se desvió y siguió de largo. Versículo 32. Así también llegó sigo leyendo, versículo 33. Dice, pero un samaritano, es decir, uno que no era judío, se supone que el que fue golpeado era judío. Vuelvo a leer el verso 33. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Verso 34, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Verso 35, al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Versículo 36. ¿Cuál de estos 3 piensas, le dijo al religioso, que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Verso 37, dice él mismo, el que se compadeció de él. Contestó el experto de la ley. Jesús le dijo: anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. En esta parábola, usted y yo pudimos observar quién era cristiano, quién era nacido de nuevo. ¿Sí lo pudimos ver? Usted y yo podemos decir que somos cristianos y no sé, por la carretera, por las calles de esta ciudad, en cualquier otra parte, ver a alguien que tiene necesidad y no compadecernos. Ahí debemos examinarnos. ¿Soy cristiano? ¿Soy cristiana? Usted y yo nos encontramos a diario, llegan a nuestra casa, quizás no a diario, pero quizás 1 o 2 veces por semana, personas que realmente tienen necesidad de alimento, vestido, no sé. No sé si lleguen a la casa de usted, a mi casa llegan por lo menos 3 o 4 personas por semana. Y uno discierne, porque el Espíritu Santo le pone en el corazón quién realmente tiene necesidad y quién realmente lo hace por negocio. Porque sabía usted, ¿verdad?, que hay gente que pide dinero solo por negocio. Bueno, uno discierne, y cuando yo discierno que tiene necesidad y tengo la capacidad de bendecirlo, yo lo hago. Pero quiero decirle,
No lo hago por el encargo que tengo aquí como servidor de Dios y de ustedes. No, 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 no. Es un impulso que está dentro de mí. Y lo hago de buena manera. No digo, ay, otra vez ese prediche, ay, ya. No, no, es algo que brota, es algo que fluye. Aquí vimos a un sacerdote y a un levita. Si lo traducimos a nuestros tiempos, a los cristianos, un pastor y un músico, por decirlo de alguna manera. Y estos vieron la necesidad, pues hay que se muera. No, no tengo tiempo, es que me citó el líder media hora antes del servicio y tengo que llegar. Si lo atiendo ya no llego. Y bueno, pudieron haber puesto muchísimas justificaciones, pero yo quiero decirle, nuestro prójimo está antes que cualquier necesidad, por lo que leímos ahorita. Entonces, aquí de principio, el religioso vino con Jesús para probarlo, pues de ahí pues ya no era cristiano, era un simple religioso. Y aquí quien hizo el bien y de la mejor manera y sin ningún interés de conseguir nada a cambio por la persona que estaba herida, aquí mostró el samaritano por su actuación contundentemente que él era un hijo de Dios. Entonces, ¿qué lección nos deja a usted y a mí este testimonio del samaritano? Que a donde quiera, que a usted, a su servidor, se nos presente una oportunidad para ayudar a quien sea. Es que no es cristiano, es que no es de mi religión. No, no, a quien sea. Lo ayudemos con alegría y con generosidad. Porque, ¿qué dice el Proverbios capítulo 25, versículo 21 y 22? Le voy a poner aquí textos de un nivel así, donde nos exige, y todavía más, nos hace un examen a un nivel muy alto si somos cristianos o no. Proverbios capítulo 25, versículos 21 y 22, voy a leerlo en la Reina Valera. En esa versión, de favor ayúdeme a leerlo en voz alta. Dice el 21, si el que te aborrece, es decir, el que te odia, tuviere ¿qué? Hambre. ¿Qué dice la Biblia? Dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Ese texto también lo puede leer en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 20, si gusta leerlo. Cuando alguien ama, aunque la persona que está en necesidad nos haya injuriado, nos haya agraviado, nos haya hecho un daño horrible, que quebrantó nuestro corazón, quebrantó nuestras finanzas, es más, nos dejó en la calle. Pero ¿qué dice Dios? Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y obvio, todas las personas que tengan daño a ti o a mí, tarde o temprano les va a llegar la justicia divina. Y tarde o temprano vas a ver cómo van a caer en ruina. Otro consejo, el que ama no se burla. ¿Me expliqué? El que ama no se burla cuando el enemigo está arruinado. Al contrario, se duele y va con él y va con ella y le dice, aquí estoy para ayudarte, ¿en qué te puedo servir? El amor que Dios nos pide a usted y a mí, no crea que es cualquier cosa. Es el reto más alto de un cristiano y una cristiana. He ahí la necesidad de que seamos genuinos cristianos, genuinas cristianas, pero además obedientes a su palabra. Entonces, el cristianismo no es teoría, el cristianismo no es venir a asistir, cantar, oír un mensaje, no. El cristianismo es movimiento. El cristianismo son hechos en conformidad a los preceptos de Dios. Repito, el cristianismo no son palabras, no es venir a cantar. Qué bueno que usted asiste a este lugar. Quienes nos escuchan en los diferentes países que nos escuchan, qué bueno que van a una congregación donde ellos asistan. Y qué bueno que le cantan a Dios, que escuchan una palabra de Dios. Pero el cristianismo es movimiento, el cristianismo son hechos en conformidad a los preceptos de Dios. Ya lo aplicamos en una situación difícil con el hombre. Veamos ahora
el comportamiento entre cristianos en una iglesia que se dice o es cristiana. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32. Hechos, capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. Disculpen, no iba a hacer esto, pero no me queda de otra. Por favor, ¿me cierran las puertas? Por favor, el que esté de ujier ahí. Hechos 4, 32. Vamos a leer en la Reina Valera, por favor. Espero ya lo tenga delante de su vista. Dice así: y la multitud de los que habían creído era ¿qué? De un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas como en común. ¿Qué nos enseña el cristianismo en los hechos? Que si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, si yo soy cristiano, número uno, no somos egoístas. No somos egoístas. Que todo lo que tenemos los cristianos, ¿de quién es? De los otros cristianos, de las otras cristianas. ¿Así? Tú ves en esta congregación a alguien con necesidad, sin que te diga nadie, ni tu servidor, ni nadie. Simplemente ves que tiene necesidad, acércate. No estoy hablando necesariamente de que le vas a dar dinero o qué sé yo. No. Aquí ¿cuántos cristianos venimos hoy quebrantados del corazón? ¿Puede levantar su mano? ¿Usted cree que yo no vengo quebrantado en mi corazón? Pues es normal. Normal por lo que nos sucedió hace unos días. Bueno, yo estoy ahí con Dios y otros quizás vienen quebrantados su corazón porque están enfermos y les dijeron que probablemente esa enfermedad ya los puede llevar a la tumba y eso te mueve. Otros pueden venir desanimados, quebrantados porque tienen conflictos con su esposa, esposo, tienen hijos, hijas rebeldes, que por más que usted le predica, le da testimonio, lo anima, nomás no quieren nada de Dios. Entonces, amados, el cristiano o la cristiana en los hechos no es egoísta, es altruista. ¿Sí capta esa palabra? El cristiano es altruista y en todo sentido. Por ejemplo, aquí en la iglesia primitiva de los Hechos, esta congregación de Hechos 4, según Hechos 4, versículo 4, eran como 5,000 varones. Pero no dice cuántas mujeres y niños habían. Y usted sabe que hay más mujeres y niños y niñas que varones, ¿o no? Y si no, dele la vuelta hacia su cabeza, no se vaya a romper el cuello, y usted se va a dar cuenta que en esta congregación hay más mujeres que varones. Y ahorita hay pocos niños porque son pocos papás los que asisten a esta congregación. O algunos papás no traen a sus hijos o hijas. Pero en toda congregación hay más mujeres y hay más niños y niñas. Entonces, si aquí habían 5,000 varones, ¿cuántas mujeres le gusta que había en esta congregación? ¿Y cuántos niños y niñas? Entonces, si le vamos sumando, ¿le gusta que esta congregación era de entre de unos 15,000 y 20,000 personas? ¿Le gusta? Entre 15,000 y 20,000 personas. Era una mega iglesia y era la primera. ¿Cómo ve? Esta fue la primera congregación porque no existían. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Por lo siguiente. Por cuanto es normal en esta congregación, en esta ciudad, en este país, en cualquier otro país, como es normal que en todo lugar hayan diferentes niveles intelectuales. Todos. Aquí hay personas de pocos estudios, aquí hay personas que quizás tengan maestrías, doctorados. En esta congregación, como en todas, hay de diversos niveles económicos, ¿sí o no? Unos con menos ingreso, otros con mayor ingreso. Hay personas así. Pero también lo que mete más en conflicto las congregaciones. En esta congregación habían personas de diferentes personalidades. Sí sabe qué estoy hablando, ¿verdad? El extrovertido, el introvertido, el pasivo, que usted dice, ya no sé qué hacer con este hermano. Ya no sé qué hacer con esta hermanita. 20,000 gentes, ¿tiene usted idea? Yo por más que me quiero hacer a la idea, se me quiebra el cerebro. ¿Cómo estaba?
un evento de pastores hace muchos años. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Para que no lo vaya a apedrear. Pero un pastor, en un evento de pastores muy grande, le preguntó un pastor a otro y le dijo: oye, ¿me puedes definir en una palabra cómo es la iglesia de hoy? Y él dijo: es un zoológico. Hay que le dé la revelación, ya sabe quién. Yo dije: amén. Pero bueno, ¿por qué dije esto? Por lo que estoy enseñando ahorita, porque voy para allá, no he terminado. A pesar de todo lo que ya le mencioné anteriormente, estos 18, 20 mil cristianos, cristianas, por lo que dice aquí que eran de un solo corazón y un alma, todos ellos, desde los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes, etcétera, etcétera, todos ellos, de manera radical, eran de una misma manera de pensar. De manera radical eran de una misma manera de sentir. De la misma manera eran de una manera radical de actuar. Porque ellos pensaban igual, porque ellos sentían igual, porque ellos actuaban igual. ¿Por qué? Por el amor que en cada uno de ellos permitían que actuara hacia su prójimo, que se manifestara hacia su prójimo. Entonces, ahí no habían egoísmos, ahí no habían pleitos, ahí no habían, el hermano falló, aquel que está allá falló, aquella que está allá falló. No, por el mismo amor iban y le decían: hermano, hermana, ¿en qué te puedo ayudar? Oramos por ti. Ahí no habían, ¿para qué digo la palabra? Se va a ir muy fea, ¿verdad? Ahí no había gente que hacía comentarios que perjudicaban al uno, al otro, lo desanimaban. No, ahí había bendición en abundancia. Y por esa razón dice Hechos capítulo 2, versos 44-45. Hechos capítulo 2, versos 44-45. Voy a leer estos dos textos en la versión Dios habla hoy. Dice: todos los creyentes estaban muy unidos y compartían los bienes entre sí. Verso 45, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Escuche, iglesia, por favor, el amor es el sello o la marca del cristianismo. El amor es el sello o la marca del cristianismo. Su servidor puede decirle a mi esposa, a mis hijas: los amo. Puede decirle a ustedes como congregantes, hermanos, hermanas en la fe, servidores, servidoras de esta iglesia, que los amo y que los amo mucho, pero si su servidor no demuestra ese amor a mi casa, si ese amor su servidor no lo demuestra a ustedes que se congregan aquí y a todo ser humano donde su servidor se encuentre, si yo no lo demuestro con hechos, y que esos hechos, cuando se ama, el único propósito que conllevan es beneficiar de diferentes maneras a quienes les expreso amar, entonces su servidor no ama a nadie. ¿Me di a entender? No amo a nadie. Digo que amo, pero yo no amo. Y eso está desde el trato y todo lo que conlleva con un servicio que se debe dar desde casa y fuera de casa. Entonces, ya hemos visto en dos testimonios bíblicos, en lo práctico, ¿qué dice? ¿O qué nos dice a usted y a mí? Que amamos. Veamos ahora en la misma escritura a un papá que por amor soportó a un hijo mega pecador y soportó a un hijo mega religioso, porque no era cristiano. Vaya conmigo, por favor, a San Lucas capítulo 15, versículos 11 al versículo 32. Es tan importante que en cada uno de nuestros deberes, responsabilidades, los que somos cristianos, cristianas, si aún no lo hacemos, corrijamos, enmendemos. Donde no estamos haciendo bien las cosas, vayamos con el Señor como cantábamos: ten piedad de mí, Señor, conforme a tu amor, y ayúdame. San Lucas capítulo 11, versículo 11 al versículo 32. Si gusta, leemos juntos. Voy a leer en la versión Reina Valera. Dice el 11: también dijo: un hombre tenía 2 hijos,
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el papá? Le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo iba malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Verso 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué observó de este papá? ¿Qué observó? El papá cristiano, la mamá cristiana, cuando es cristiano, cuando es cristiana, cuando el amar a su hijo, el amar a su hija lo controla, se enseñorea de sus emociones, de sus sentimientos, de sus razonamientos. Cuando el amor se enseñorea de ese papá y esa mamá, por muy difícil que sea su hijo, por muy pecadora que sea su hija o su hijo, ese papá y esa mamá tienen misericordia de su hija, tienen misericordia de su hijo, lo soportan. Pero en la mayoría de los casos no es así. La mayoría de los hijos, las hijas de padres cristianos no son pecadores a un nivel alto, no. Tienen sus detallitos, como es normal. Tienen sus reacciones, sus personalidades, como es normal. Y hasta dónde llega un hijo o una hija cristiana, o de un padre o una madre cristiano, cuando hace cosas indebidas. A lo más que llega es que no quiere ir a comprar las tortillas. A lo más que llega es que no quiere tomar la escoba y ayudarte a barrer, o cosas tan simples, ¿no? O le dices: oye, ya paga el Xbox, o la película que estás viendo, deténla por tus tareas, y se pone un poquito difícil. ¿Y qué hace ahí un papá, una mamá cristiano? Simplemente echa mano de la paciencia, el amor por delante, simplemente echa mano de la sabiduría de Dios para manejar situaciones. Pero aquí se ve que ambos hijos eran bien groseros. Por ejemplo, el pródigo en el versículo 12 le dijo a su papá: dame la parte de los bienes que me corresponde. Pregunto papá, pregunto mamá, si tú tienes bienes económicos, ¿cuándo es que tus hijos van a heredar tu casa o el dinero en el banco? ¿Cuándo? ¿En vida o cuando fallezcas? Se supone, ¿no? O sea, no antes. Pero este hijo dijo: dame lo que me toca. Y este papá, lleno de amor, ¿qué hizo? Sin ningún problema. Le habló a su contador público, le dijo: oye, ¿cuánto tenemos en el banco?
¿Cuántas propiedades? ¿Cuántos ranchos? ¿Cuánto ganado tengo? ¿Cuántos caballos? No, pues tienes como 10,000 caballos, tienes como 1,000 millones de dólares aquí en New York, tienes como 15,000 millones de euros allá en París. Pues hazle un cheque a mi hijo por la mitad. Sencillo. Cuando un papá y una mamá aman, no hay ningún problema. Pidan lo que pidan, necesiten lo que necesiten. Órale. Porque de un papá y una mamá que ama, lo único que está buscando es el bien de su hijo, es el bien de su hija. Ahora, ¿se puede perder tu hija, mi hijo, mis hijas, perdón, tus hijos, tus hijas, al darles esto? Claro, pues ¿qué pasó aquí? Este cuate, cuando cambió el cheque, nada más cambió el papel por billetes y se fue. El hijo mayor dijo, se lo fue a gastar con rameras. Y va usted a saber en qué más cosas acabó con la herencia. Y cuando este hijo pródigo ya no tenía ni un centavo, ¿qué hizo? Cuando ya no tenía ni para comer, ni las algarrobas, que es una especie como de garbanzo o guasana, nada más de otro color, más oscuro. Ese es la algarroba. Cuando ya no, ni siquiera eso, regresó a su padre. Y cuando se encontró con su padre, ¿cómo fue su padre? No, pues ahora sí, ¿verdad? Te di 20,000 millones de euros. Sí, ahora ya se te acabó. Ahora sí vienes bien mansito, bien respetuoso, bien humildito. Así dijo el papá. Ni siquiera dijo nada. ¿Me fue siguiendo con atención? ¿Sí me fueron siguiendo con atención? El papá no dijo nada. Él solo abrió la boca para decir al criado: ¡Ey! Agarren al becerro más gordo y mátenlo. ¡Ey! Tráiganme zapatos, anillo, ropa. Porque ¿cómo cree que venía el hijo pródigo? ¿Cómo cree que había regresado? Todo andrajoso, los zapatos rotos. En ese entonces se acostumbraba que los hijos tuvieran un anillo. O sea, hasta el anillo perdió. Y cuando él le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, no respondió nada el papá. Lo abrazó, lloró. Ese es el papá que ama. Esa es la mamá que ama. Si leyéramos, si tuviera más tiempo, leeríamos mucha Biblia del Antiguo Testamento, cómo fue Dios con Israel. Le dejo de tarea, estudie por favor Oseas capítulo 11, ahí, para que usted vea cómo es Dios con usted, cómo es Dios conmigo. Oseas capítulo 11. La tribu más rebelde se llamó Efraín. Se llamó Efraín, la más rebelde. Y a pesar de que era la más rebelde, Dios dijo: te amo y por eso no te destruyo. Vuelve a mí. Amados, el amor de Dios habita en usted y en mí si somos cristianos. Eso es todo. Porque solamente el que es hijo de Dios, solamente la que es hija de Dios es habitada por el amor. Y esta parábola lo que nos está enseñando a usted y a mí es cómo debemos actuar, principalmente papá y mamá. Aquí no escuchamos ningún reproche, ningún grito, ningún ya me fastidiaste, ya no sé qué hacer contigo, hija, hijo, nada. Así es como un papá y una mamá debe actuar con sus hijos. Pero ¿cómo va a actuar así si no es cristiano? ¿Cómo va a actuar así si no es cristiana? Imposible, imposible. ¿Y cómo actuó con su hijo no cristiano? ¿Cómo actuó con el otro grosero? ¿Se dio cuenta o no? ¿Cómo fue el otro grosero? Le faltó el respeto a su papá. No, ahí no entro. Y menos con ese. Ese es un religioso, ese no es cristiano. Menospreció a su hermanito, reprochó la actitud de su hermanito. ¿Debido a qué? Que el que no es cristiano es orgulloso. El que no es cristiano es egoísta. El que no es cristiano no tiene los justos juicios de Dios en su mente, en su corazón. No lo gobierna nada. Y por ello, este hermano mayor del hijo pródigo, pues no mostró amor por su hermano, no mostró gozo. Su papi le dijo: oye, pues el que estaba perdido regresó. No, pero no le pasó ni por acá. Es como lo que prediqué ayer a los jóvenes. Me dio tristeza que no se grabó porque gracias a Dios fue un buen mensaje. Pero cuando no somos cristianos no vemos Juan 3:3.
No vemos. Si aquí hay no cristianos, de lo que estoy predicando ahorita se les hace muy exagerado. O dicen, no, esto no es, así no es. Sí, porque no ves, con todo respeto. Tienes ceguera espiritual. Y donde hay ceguera espiritual, no aceptamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tu razonamiento de no cristiano, de no cristiana, no te permite que entre el razonamiento divino. Y te lo digo para tu bien, para ayudarte. Cuando no somos cristianos, no vemos, no nos apercibimos, no discernimos, no comprendemos. ¿Qué? La voluntad de Dios. Si aquí hubieran no cristianos, no cristianas, después te voy a predicar porque ya me dijo el Señor. Cuando Él me diga, todo lo que le estoy predicando a los adolescentes jóvenes, se lo voy a predicar a usted también. Pero cuando Él me diga, créanme, han sido de mucha bendición esas enseñanzas. Pero bueno, no voy a comentar más de esto. Simplemente ir cerrando con esta parte. Escúcheme bien, por favor, y es para su bien. Este papá cristiano tuvo misericordia, compasión por su hijo perdido, o que se fue a perder con todo el dinero que le dio, pero también con su hijo religioso. ¿Por qué? Porque este papá mostraba misericordia, este papá mostraba paciencia, este papá mostraba bondad, mostraba generosidad. Iglesia, el amor que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo nos dio y nos continúa dando, sea por ser sus hijos o continuar siéndolo, es el mismo amor que tú y yo como iglesia de Dios debemos mostrar a otros. Te lo vuelvo a decir, el amor que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo nos dio y continúa dando, sea por ser sus hijos o continuar siéndolo, es el mismo amor que la iglesia de Él o los hijos, las hijas de Él debemos mostrar. Si no lo mostramos, es porque aún no hemos nacido de nuevo. Vayamos a la Escritura, que la Escritura nos edifique. Vayamos a la primera epístola de San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11, por favor. Primera epístola de San Juan, capítulo 4, versículos 7 al versículo 11. Dice primera epístola de San Juan 4, 7. Voy a leer en la Reina Valera, por favor, leamos juntos en voz alta. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Qué dice enseguida? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. ¿Sí lo comprendemos? ¿Sí lo entendemos? Si yo te amo a ti, yo soy cristiano. Si tú me amas a mí, tú eres cristiano. Si yo no te amo a ti, yo no soy cristiano. Si tú no me amas a mí, no eres cristiano. Fuerte lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Repito, estamos al cierre ya de esta administración divina. No falta nada para que venga Cristo. Dios, porque está esperando que algunos, dijo Pedro hace casi 2000 años, que algunos, dijo Pedro, se arrepientan. Pero si usted todavía no se arrepiente, Jesús ya no tarda. Jesús ya no tarda. Ya las fichas del ajedrez de Dios prácticamente ya están acomodadas. ¿Me doy a entender con esa expresión? Ya, el ajedrez de Dios ya está nada más en jaque mate, punto. No falta nada.
Las naciones, hasta las más insignificantes como Corea del Norte, ya tiene todas las bombas atómicas para despedazar este planeta Tierra. Estoy hablando del país más pobre, Corea del Norte. ¿Qué decir de otros? Por hablar por ahí. Pero ni van a hacer falta las bombas atómicas. Entre nosotros nos vamos a matar, hermanos. La sociedad está terriblemente mal. Y por ello debemos incansablemente, todos los días, pedir al Señor, los que somos cristianos, cristianas, misericordia para los miles de millones de seres humanos en este planeta Tierra. Pero te enseño más, de acuerdo a 1 de Juan 4, 7 al 11, en el verso 7, amados, una expresión de cariño, de afecto del apóstol Juan al cristiano, dice enseguida, dando como una orden, amémonos, o mostrémonos benevolencia, eso quiere decir amémonos, unos a otros, dice, porque el amor es de Dios, la benevolencia, el hacer el bien, ¿es de quién? De Dios. ¿Qué dice enseguida? Todo aquel que ama, ama benevolencia de manera continua, eso quiere decir ama, benevolencia de manera continua, o una actitud constante de amor genuino, generoso y altruista. Repito, ama, benevolencia de manera continua, o una actitud constante de amor genuino, generoso y altruista. Examinémonos, ¿eso está en ti? ¿Eso está en mí? Eso es muy importante. Dice enseguida el mismo apóstol aquí en el verso 7, todo aquel que ama, ya le di la definición de ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios, es cristiano, es cristiana, es hijo, es hija de Dios. ¿Y qué dice enseguida? Y conoce, porque esa es una expresión clave en esta enseñanza. Esa palabra conocer, de un vocablo griego, quiere decir tiene una relación con Dios diaria. Tiene una relación con Dios diaria. De otra manera no puede amar. Eso lo puede usted leer clarísimamente en Juan capítulo 15, versos 1 al 5. Juan 15, 1 al 5. Pero dice el verso 8, el que no ama, el que no tiene una actitud constante de amor genuino, generoso, altruista, el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido. No ha conocido, es decir, no tiene una experiencia íntima de relación con Dios jamás. Eso es contundente. No ha conocido, no tiene una experiencia íntima de relación con Dios jamás. Nunca la ha tenido. Nunca. Nunca. No levante su mano, es un examen para usted. Usted ha cambiado de que después que ha escuchado el evangelio en esta o en otra congregación, usted ha cambiado en su actitud, usted ha cambiado en su disposición, usted ha cambiado en su carácter. Si no ha cambiado es porque usted nunca ha tenido una relación íntima con Dios. Ahí está todo. Ahí está todo. Si usted sigue manifestando el mismo carácter, la misma conducta, en casa, fuera de casa, es porque usted jamás ha tenido una relación íntima con Dios. La única manera de ser cristianos es Cristo dentro de usted resucitado y el Espíritu Santo dentro de usted y usted cooperando con la palabra de Dios. Y ahí la necesidad, como cantábamos en uno de los cantos de este día, de llenarnos de la palabra de Dios. Pero no nos vamos a llenar por ósmosis. Sí capta la palabra ósmosis, ¿verdad? Pongo aquí la Biblia y extrae cerebro la Biblia. Voy a poner la Biblia en la almohada toda la noche para que mi cabeza esté pasando la Biblia. No, hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que pasar tiempo en ella. Entonces, sigo leyendo aquí. Dice aquí para saltarme algunos textos, ir aterrizando en esta parte de la conferencia. Dice en el versículo 10 que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿En qué? Propiciación. Propiciación quiere decir medio por el cual el pecado es cubierto y remitido. Medio por el cual el pecado es cubierto y remitido. Ningún ser humano tiene justificación para decir, yo no amo porque pues Dios no me ayuda. O yo no sé cómo llegar a ser hijo de Dios. Pues ahí está.
El medio que te dio a ti, a mí y a todo ser humano para llegar a ser cristiano es Cristo. Es Cristo, o sea, no hay otro. Por medio de Él nos acerca al Padre, por medio de Él nos perdona los pecados, por medio de Él nos aparta de ser egoístas, etcétera, etcétera, y empezar a amar. Por medio de Él nos vamos a ir al cielo el día que Él regrese, y te puedo decir muchas cosas más, pero solamente hasta ahí te haré el comentario para no salirme del tema. Y finalmente viene el mandamiento de Dios que dice en el versículo 11 de Juan 4, amados, si Dios nos ha amado así como dándonos a su Hijo en propiciación. Si Dios nos ha amado así, dice enseguida, debemos, es un mandamiento. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Amarnos unos a otros, es decir, hacernos el bien de la mejor manera posible. Amarnos, hacernos el bien de la mejor manera posible. Cuando esto lo oímos y lo ponemos por obra, todo va a cambiar. En nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, a donde quiera, con la sociedad, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Ahora yo quiero decirte, estamos en los tiempos finales, sí. Hoy es más difícil que ayer amar al ser humano, sí. Sí. Pero si somos cristianos, no tenemos por qué bajar la guardia. No tenemos por qué justificarnos. Nosotros debemos seguir amando. Y cada vez mejor, y cada vez mejor, y cada vez mejor, y cada vez mejor. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros, la fuente de todo bien, que es Cristo, que es el Espíritu Santo, nos ayuda a llegar ahí. Por eso Dios, a través de Pablo, dijo lo siguiente en Colosenses 3:14. Colosenses 3:14, voy a leerlo en dos versiones. Primero en la Dios habla hoy, dijo, sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y este mismo texto, Colosenses 3:14, pero en la versión Nueva Biblia Viva, dice, y sobre todo vístanse de amor, que es lo que permite vivir en perfecta armonía. Usted y yo necesitamos, si todavía no está en usted, empezarnos a llenar de la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios nos gobierne en esta dirección. ¿De qué? De hacerle bien al prójimo. De manera incondicional. De manera incondicional. Y nuestros argumentos, llevarlos a la cruz. Y así como es él, y así como es ella, así como se ha portado, crucifiquémoslo. Crucifiquémoslo. ¿Cuántos de aquí, por poner uno de los muchos ejemplos que pudiéramos poner aquí en esta parte de la enseñanza, cuántos de aquí tenemos vecinos que nos hacen difícil la vida a veces? ¿Cuántos tenemos aquí vecinos? Yo tengo, pues estoy preguntando. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Responderles con la misma moneda? No, es amándolos. Punto. Así. Pero vuelvo a lo mismo, solamente tenemos la capacidad aquellos que somos hijos, hijas de Dios. Para ir cerrando la conferencia, le recuerdo, amada iglesia, el amor es un fruto del Espíritu Santo. El amor no lo da usted, no lo doy yo. Es algo que viene de Dios y que es fruto del Espíritu Santo. Si alguien me pregunta, oiga, ¿qué es fruto del Espíritu Santo? Anótelo. Fruto del Espíritu Santo es lo siguiente: es nuestro espíritu regenerado, impulsado o movido por el Espíritu Santo, y lo único que hacemos nosotros es determinarnos a ser amables, a procurar el bien de los demás y, cuando es necesario, a soportarlos. Es todo. Se lo vuelvo a decir. ¿Qué es fruto del Espíritu Santo? Es nuestro espíritu regenerado, impulsado o movido por el Espíritu Santo. Nosotros lo único que hacemos es determinarnos a ser amables, procurar el bien, y en ocasiones soportar a los demás. Es todo. Y ya.
¿Qué hace el Espíritu Santo? Te empuja, porque el amor es de Dios. 1 de Juan 4:8. Porque el amor ya lo puso el Señor en tu corazón y en el mío. Romanos 5:5. Fue derramado por el Espíritu Santo. Es decir, ningún cristiano o cristiana puede decir, es que yo no tengo el amor. Sí lo tienes, pero no has puesto tu parte quizás. Que mi hijo es difícil, sopórtalo. O como dice 1 de Corintios 13:4-5, ¿lo has leído? No es necesario que lo busques. ¿Cómo dice? Que el amor es ¿qué? Sufrido. Eso dice 1 de Corintios 13:4. ¿Qué es sufrido? Que soporta, que es paciente. Que mi hijo se me pone y ¿tú qué tienes que hacer? Señor, ayúdame a amarlo. Y sí se puede. ¿Qué dice 1 de Corintios 13:5? El amor no busca lo suyo. ¿Qué no busca lo suyo? No es egoísta. Hay una necesidad en casa, fuera de casa. Tenías quizás ese recurso o ese dinero para, qué sé yo, cosas que no te urgen, cosas que no son necesarias. Pero ves a tu cónyuge, tu hijo, familiar, alguien de la iglesia, un vecino en necesidad. Como el amor no busca lo suyo, ¿qué haces con ese dinero? Ten, te bendigo. ¿Me di a entender? Cuando un esposo ama, en ese matrimonio hay felicidad. En ese matrimonio, esa esposa está feliz. Perdón por esa. Tu esposita está feliz. Está feliz. Hace unos días escuchábamos una conferencia de matrimonios y mi esposa me decía, aquí tienes un punto, ¿eh? ¿A quién la llevas bien? Gracias. Dije yo, ay Señor, ya la libré. Al final dijo, no, pues saliste con varios puntos. Le dije, pues quiero mi premio, ¿no? Que sea unas palomitas con salsa tamazula y un refresquito ahí el que me quieras invitar. Amados, créanme, lo único que tiene una familia en armonía, una iglesia en armonía, una sociedad en armonía, se llama amor. Nada más. Pero el amor no es teoría. El amor no es expresarlo. Sí, debes expresarlo. ¿Cuántas esposas les gustan que 20,000 veces al día su esposo le diga te amo? ¿A cuántas esposas les gusta? Pues claro que hay. Claro, es todos los días. Preciosa, amada, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy bonito. Pero eso dependerá de usted y de mí. Alguien dijo, oye, ¿no me dices que te amo? Sí, te lo dije hace 20 años cuando nos casamos. No, hermanitos, eso es diario. Casi concluyo, hermanos. Hoy es el tiempo, no lo busque, si quiere anotarlo nada más, no lo busque. Hoy es el tiempo, de acuerdo a 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 2 y 3. 1 de Timoteo, capítulos 3, versículos 2 y 3, que hoy habrá gente amadora de sí mismo. Amadora de sí mismo, es decir, egoístas. Hoy es el tiempo en que habrán muchos avaros dentro de la iglesia, ¿eh? O sea, que no sueltan el peso aunque sube el águila. Hoy habrá mucha gente sin afecto natural. Eso está terrible. ¿Qué es afecto natural? Cariño que hay de manera natural sin que seas cristiano o cristiana. Pero también hoy habrá gente aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno, que te podrán decir a ti o a mí te amo, pero no es cierto. Nos odian, pero simplemente por así como formalidad. Ay, hermanito, te amo. Ay, hermanita, pero no es cierto. Pero a pesar de eso, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Amarlos. Amarlos. Concluyo. Juan capítulo 13, versículo 35. San Juan capítulo 13, versículo 35. Voy a leer en la Reina Valera. Dice San Juan capítulo 13, verso 35, palabras de nuestro amado Señor Jesús. En esto que conocerán todos, cristianos y no cristianos, que sois mis discípulos. ¿Cuál es la condición? Si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué quiere decir conocerán? Quiere decir saber, comprobarán,
se asegurarán. Eso quiere decir aquí, conocerán, saber, comprobarán, se asegurarán. ¿Quiénes? Todos. Todos. ¿Quiénes nos deben evaluar a ti y a mí? ¿Quiénes? Principalmente los que no son cristianos. Principalmente las que no son cristianas. Ellos tienen que decir de ti o de mí que hay una marca, que hay un sello, que dicen ustedes son diferentes. Si nuestros vecinos no dicen nada, pues vayamos con Dios, pidámosle perdón, digámosle: Señor, creo en la obra de la cruz. Primero, me reconozco como pecador, perdóname. Segundo, acepto que Jesús subió a una cruz por mis pecados y acepto que lo levantaste de la tumba, Señor, y ayúdame a ser tu hijo. Porque aquí Jesús dijo: por esto los conocerán todos. Tu suegra, tu suegro tiene que decir: mi nuera es cristiana, mi yerno es cristiano. Tu suegra, tu suegro, no tu papá, tu mamá, no. Ay, mi hijito tan bueno, ay, mi hijita tan buena. No. Es al revés. Que tu suegra, tu suegro diga: gracias, nuera, por ser una buena esposa. Que tu suegro, tu suegra te diga: varón, gracias por cuidar a mi hija, protegerla, amarla como yo la he amado. ¿Por qué? Porque es la gente externa a nosotros que debe emitir juicios. Y de ahí tú dices: ay, Señor, la libré, aunque sea con 5.8, pero la libré. Concluyo, iglesia, amados hermanos, hermanitas, hermanitos, únicamente cuando mostramos de manera constante, no de vez en cuando. Repito, únicamente cuando mostramos de manera constante afecto, compasión, benevolencia a todo prójimo, usted y yo podemos asegurar que somos cristianos. Repito, únicamente cuando mostramos de manera constante, hoy sí, mañana sí, después sí, afecto, compasión, benevolencia a todo prójimo, podemos asegurar que somos cristianos. Cristianos. Pregunta: ¿se captó el mensaje? Ese es muy importante. Si se captó, se capturó el mensaje, se comprendió. Porque ese es fundamental en una congregación cristiana. Que lo que se enseña desde un púlpito, que le enseña a Dios, que usa uno un vaso ahí que está aprendiendo a servirle a Él y a su iglesia, lo comprendamos, porque de ahí ya usted, como su servidor, podemos sacar conclusiones. Le animo, si gusta ponerse de pie, vamos a hacer una oración de acción de gracias, pero también de búsqueda de Dios. Así como está puesto en pie, oremos, hablemos con Dios. Señor, venimos delante de tu presencia a darte gracias. Primero, Señor, porque en vida me diste hoy vida, me diste un día más de vida. Y es en vida que, si aún no te conozco, tengo la oportunidad de arrepentirme o ya determinar ya no seguir viviendo como antes. Y es en vida como yo puedo aceptar que soy un pecador, una pecadora, y aceptar a mi Señor Jesús como la única provisión que tú me diste en esa cruz, para que a través de Él me borren mis pecados. Pero también aceptar por la fe que tú lo levantaste de la tumba al tercer día, que Cristo está resucitado, y cuando yo lo acepto por la fe, solo por la fe, tú me declaras justo, sin pecado, inocente. Si ese es su caso, ahí está la solución ya para empezar a caminar con Dios. Pero si usted ya nació de Dios, usted es cristiano, cristiana, pero después que escuchó el mensaje, usted sacó conclusiones mientras escuchaba el mensaje y decía: no, yo con mi hijo soy muy agresivo, yo con mi esposa soy muy agresivo, o con mis empleados, si usted tiene un negocio, soy muy agresivo, muy áspero, o con sus vecinos, o aquí en la congregación dice: es que este hermano no lo puedo soportar, esta hermana no sé por qué me cuesta aguantarlo. Yo creo que usted sacó conclusiones. Yo no sé a qué conclusiones llegó usted después de exponerse a la palabra,
Pero a la conclusión, las conclusiones que usted haya sacado de esta conferencia, por favor le ruego que vaya con Dios y le diga: Señor, tú me amaste a pesar de cómo era. Tú me sigues amando a pesar de cómo soy. Tú has sido muy paciente conmigo, Señor, y lo serás hasta el día de mi muerte. Gracias, porque de nadie más he tenido tanta comprensión, de nadie más he tenido tanta paciencia, de nadie más he tenido tanta ayuda como de ti, porque tú has guardado mi entrada, mi salida, porque tú me has dado todo lo que he ocupado hasta aquí. Nada me falta, Señor. Pero, Señor, ayúdame para ser paciente con mis hijos, con mis hijas. Ayúdame para ser un marido que de mi boca ya no salgan palabras ásperas. Ayúdame, si es tu caso, esposa, dile: Señor, ayúdame para amar a mi marido, para no ser una esposa que lo critique, una esposa que lo juzgue, simplemente una esposa que lo anime, que lo ayude, que lo oriente, pero de manera respetuosa, amable. Que sea una esposa que ame a mi marido conforme a tu palabra, pero que no ame a mi marido porque tiene dinero, porque me puede dar dinero. Que no ame a mi marido porque me compra vestidos o un auto. No, Señor, ayúdame a amar a mi esposo porque así debe ser. Amarlo sin ningún interés. Solteros, solteras, díganle al Señor: por favor, ayúdame a amarte a ti, amar a mi prójimo, amarme a mí mismo, amar a mis padres. Porque es el amor, el vínculo que nos lleva a que vivamos en armonía en casa. Gracias te damos por escucharnos. Gracias te damos por atender nuestros ruegos. Así es que venimos delante de ti reconociendo que estamos en los tiempos finales y que hoy mucha gente no ama y ya no amará. Pero si tú quieres ser uno de ellos, dile conmigo: Señor, guárdame, ayúdame de que sea un hombre, una mujer que ame en estos tiempos, en los más difíciles. Que me mantenga amándote a ti, amando a mi prójimo, a pesar de todo lo que venga en contra mí, a pesar de todo lo que me hagan. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se apagará y no estará más. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Amén.